Bendiciones. Buenas para todos ustedes. Aquí nos encontramos nuevamente en FMC Radio Show. Merari Roque de este lado, como siempre, dándole las gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram y YouTube, asimismo FMC Radio Show. Y yo hoy le pedí a mi esposo que me acompañara a hacer esta entrevista. Él siempre está detrás de cámara, pero yo hoy le dije, por favor, como dice mi hija. Y hoy está con nosotros Martín Cabrera. Un aplauso a ese negro. Gracias, mi amor, gracias. Gracias por el privilegio de acompañar a mi amada esposa en este segmento. Hoy nos honra con su presencia. Un hermano, un grande, un siervo, un hombre de Dios con un testimonio impresionante. Nos acompaña con nosotros, nada más y nada menos, nuestro hermano Frank Roja, conocido mejormente como Franklin La Ley. ¿Cómo estás, buenas tardes. Bienvenido. Pastora, gracias, pastor, por invitación. Ya estamos aquí a sus órdenes. Qué bueno, ¿y la familia? Están bien, bendecida en el nombre de Dios. Qué bueno, importante. Hoy, señores, mire, Franklin tiene un testimonio tremendo. Ustedes saben que todo el que tenga su historia puede venir a nuestra cabina y contarla. Esa es la idea. Que de cada historia usted y yo podamos aprender, porque yo aprendo muchísimo cuando oigo todos estos testimonios de estas personas que han pasado por aquí, cuando vamos al segmento desde casa. Eso es increíble, lo que uno vive, la experiencia que uno se lleva. Y la historia, el testimonio de Franklin, mejor conocido como Franklin La Ley, es un testimonio tremendo, señores, porque él se fue, intentó 2 veces irse en Yola, una llegó, pero ni siquiera pisó tierra puertorriqueña. Lo apiaron de la Yola directo para el barco. Así que él es que nos va a contar su historia en esta preciosa oportunidad. Y desde las 31 para el mundo. Bien, ustedes saben que yo tengo doble nacionalidad, ¿no? Soy de la Victoria, pero también soy de la 31 de Villamella. Ya yo juré por la bandera de Villamella. Así es que me siento tan villamellero como los que han nacido y se han criado allá. De verdad, le agradezco mucho a Villamella. Tú sabes que la gente de la 31 son gente especial, son gente hermosa, gente linda. Así es. Mira un ejemplo acá. Él es así, dime, ¿no? Él es así. No digan ni que ay, pero que gente. No, que él es así. Entiendo, qué bien. Eso es importante. Franklin, ¿qué es el motor? ¿Cuál es el motor que te lleva a ti a tomar la decisión de tú dejar tu familia y querer coger una yola? Mira, quizá la situación mía es quizá igual que la de muchos. En el momento que yo decido irme a Puerto Rico, estaba pasando por una situación muy crítica. La verdad es que aquello tiempo no había, o sentía yo que no había oportunidad aquí. Yo soy colmadero. Tú sabes que los colmaderos no es como otros empresarios que pueden llevar un currículo y es llenado y luego lo llaman. Nosotros no. Si tú vas pidiendo trabajo a un colmado no te lo dan porque entienden que no hay como esa garantía, ¿no? Entonces, normalmente para tú conseguir trabajo en un colmado, tiene que ser que alguien te recomiende. Entonces, esos caminos conmigo se agotaron. Okay. Yo buscaba trabajo, pero nadie me daba trabajo. Se cerraron todas las puertas. Todas las puertas se cerraron. Entonces, yo me vi en una situación bastante difícil. En ese momento yo apenas tenía 2 hijos, una hembra y un varón. El varón apenas tenía algunos meses. Eso fue alrededor del año 2005. Entonces yo vine de ese entonces del problema que hubo con aquel presidente, que todos los que estábamos medio flojos nos fuimos a pique. Entonces recibo la invitación de alguien para que vaya a Puerto Rico y sin pensarlo mucho yo acepté. Pero había algo en mí que estaba trabajando, que era Dios,
Dios había sembrado algo que para que yo lo construyera aquí. Parece que en Puerto Rico no, porque con la mentalidad que yo pensaba ir a Puerto Rico, yo le dije, por ejemplo, a mi esposa, digo, tranquila, digo que tú puedes estar seguro que a mí quizás me van a romper el cuello, pero ustedes van a morir ricos. ¿Qué mentalidad tú tenías? Bueno, tú sabes que se le ponen muchas cosas en la mente y yo siempre he sido un tipo, si se quiere, que no le temo a muchas cosas. Yo nunca he tenido miedo. Y yo decía, si aquellos que se han ido y han encontrado la oportunidad de quizás meterse en el mundo de la droga o lo que sea, yo tengo la capacidad de hacerlo. ¿Tú estabas dispuesto a entrar? Yo estaba dispuesto a hacerlo. Porque yo entendía que, como te digo, había que tener una mejor vida. Y yo siempre decía que mi familia debería tener una mejor vida. Y yo estaba dispuesto allí. Claro está, había la oferta de trabajar en Buenalí, pero yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Verdad que si yo decía anteriormente... ¿Tú entendías que esa era la única solución? Salir del En país. el momento sí. En el momento sí, porque ya como te había dicho, aquí para mí los caminos se habían cerrado. No había oportunidad para mí. En esos momentos tú no conocías del Señor. Claro que no, claro que no. Siempre he sido un temeroso de Dios, pero de entregarme a Él todavía no. Y parece que Él estaba esperando esa parte para, para que yo entregara. Bueno, entonces me hacen la invitación en el transcurso de un mes más o menos. Yo decido irme, pero cuando voy alrededor de 1 kilómetro o 2, algo trabaja conmigo y me dice que no debo marcharme. ¿Cómo tú defines ese algo? No sé, porque fue algo, no fue que escuché, no puedo decir que escuché la voz de Dios, pero sí algo comenzó a trabajar, a quitarme ese deseo de yo ir. No era miedo, porque como te decía, no, creo que todavía no hay esa cosa que yo pueda decir, yo le tengo miedo. Y siempre me han gustado los retos. Entonces, decidí no ir. Y me devuelvo. En ese momento, solo mi esposa sabía de que yo iba a partir a los Estados Unidos. ¿Tu esposa muchas veces no se opuso para que tú no tomaras esa decisión? Bueno, ella sí, oraba mucho a Dios. Es una mujer de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando me devuelvo, la persona que íbamos a partir juntos, que era una amiga mía llamada Heidi, estuvimos y yo le dije que no iba a ir. ¿Ya tú habías pagado cuando te devolviste? Vamos a decir que no, porque la persona que me hace la invitación iba a pagar cuando yo llegara. Eso fue lo que me dijo, por lo menos. Yo la conocí, esa muchacha. Perfecto. Ah, bueno, pues si Sí. usted la conoció, sabe el tipo de persona que era, una mujer muy alegre, como diríamos nosotros, llena de vida. Y bueno, de Villamella tenía conocimiento que íbamos a partir alrededor de 14 personas. Y ella me preguntó que por qué tomé la decisión de no irme. Y yo le dije, ni yo te lo puedo explicar, en verdad, porque algo me dice que no vaya. Pero no quise, tú sabes, decirle muchas cosas a ella, porque a veces cuando tú tienes un paseo o tienes una salida, si alguien te habla en contra de eso, pues entonces tú te sientes quizá que alguien te está poniendo traba en el camino. Pero más triste fue cuando al transcurso de 3 días supe la noticia de que la Yola había naufragado y que todos los que estaban allí habían muerto. O sea, incluyendo a tu amiga. Exacto. Exacto. en ese mismo viaje que ella falleció. Era el que yo me iba. Wow. ¿Qué tú sentiste cuando te dieron la noticia? Bueno, muchas cosas. Porque cuando, por ejemplo, si tú vas en un autobús y alguien se queda, ¿no? Y luego más para adelante tú ves que el autobús choca y se mueren todos los que van. Tú inmediatamente lo que pasa por tu mente es que tú dices, wow, yo era el que iba a estar ahí también. Entonces, aquello fue algo tremendo. ¿Cuánto iban en esa Yola? En sí no sé, solo sé que de aquí de Villamella íbamos alrededor de 14, porque no tuve mucha compenetración con ellos. Y los 14 murieron. Hasta ahora eso es lo que se dice. O sea, wow. Hay una persona que siempre se ha dicho que él está vivo, pero
ni siquiera su madre ha podido saber si verdaderamente él está libre. Entonces, lo que me indica es que todos murieron. Está en duda. Exacto. Nada, ese día mi esposa me abrazó, me dijo, negro, viste que Dios está hablando contigo. Pero pasaron 2 meses y luego hubo unas palabras, porque así mismo como Dios, Jesús vence al diablo a través de una palabra, a veces hay una palabra que va a marcar tu vida. Sí, para bien. Y para mal también. O para mal. O para mal. Sí. La misma persona volví, me llamó y me dijo una palabra que para mí tuvo mucho peso. Me dijo gallina. Wow. Cuando me dijo gallina, yo dije, ¿qué es lo que es? Dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces me dijo, no, ponte para esto, que tú nada más tienes que poner la decisión. Y así pues lo hicimos. Dios habló conmigo a través de los sueños. Yo me soñé que veía un río lleno de agua sucia y que veía muchas personas pidiendo auxilio. Pero aún así yo me fui. Wow. Mi esposa lloró bastante. Ya sí lo sabían algunas otras personas. De La Victoria de nuevo salíamos 2. De Villamella, alrededor por todo éramos 26. Wow. En toda la zona, en Exacto, toda esta zona. toda zona norte, Villamella específicamente. Bueno, pues tomamos el camino y llegamos a San Francisco. Cuando llegamos a San Francisco, nos llevaron a un bosque, un monte. Allí se estaba construyendo la yola. Hicimos algunos trabajos. Luego eso estaba en el medio del bosque, una yola bastante grande. Duramos alrededor de 4 o 5 días. El alimento que teníamos allí era plátano, unos trozos de plátano con una latita de aceite. Wow. Esos plátanos teníamos que pasarlo por ese aceite para sentirlo un poquito más suave, diría yo. Luego, como a los... Plátano era lo único que ustedes comían. Plátano. ¿Por qué razón? Yo diría que sería por más fácil y no podíamos dejar evidencia de que había personas por ahí porque estábamos metidos en esos bosques y no podíamos dar sospecha de que estábamos. Entonces porque la marina nos puede descubrir. ¿Cuántos días duraron? Ahí duramos alrededor, en la primera vuelta, como se dice, duramos alrededor de 5 días. Sin bañarse, sin... Sí, claro. Bañarnos para qué. Wow. Cuando... O sea, 5 días sin bañarse sí, ahí. Pero ya yo me baño, ¿eh? Estaba difícil en ese momento. Sí, Es increíble todo el proceso que ustedes tienen que pasar. Mira, a veces la cosa, alguien dice, lo escucha, pero vivirlo es duro. Es como cuando Job habló, que decía que él había escuchado de Dios, pero de oídas se había escuchado, pero, más ahora mis ojos te ven. Exacto. Eso es igual cuando tú estás metido en el asunto, es que tú verdaderamente sabes que la situación es difícil. A veces yo entiendo lo que se han ido, que no le mandan nada a uno aquí. Se llenan mucho de odio. Ay, por la lucha que cogen. Es la lucha. Oye, es tremendo. Entonces, recuerdo que un día teníamos mucha hambre y salimos a caminar un poco por el bosque. Y alguien encontró un cacao. Oye, hicimos camino. Buscando. Yo recuerdo que siempre he sido un bendecido de parte de Dios. Y yo encontré 2 guayabas, muchachos. Wow. Entonces yo no sabía qué hacer, pues digo, si me la como toda, entonces los otros amigos míos a lo mejor necesitan un pedacito. Sí. El asunto fue que, bueno, después de ese día el capitán dijo que no podíamos embarcarnos porque la ola estaba muy alta. Estaban alrededor de 12 y 14 pies. Que debíamos ir a nuestra casa nuevamente. Ya era sábado. Pues decidí porque tenía deseo de abrazar a mi esposa y a mi hijo y a mi hija. Y nos fuimos, de regreso vinimos aquí. Y cuando el lunes nos llaman nuevamente, que ya así había el break para nosotros. O sea, no compartiste
Nada con tu esposo. Diríamos que el domingo, sábado en la noche y domingo. Aproveché para bañarme. Ese momento Para darte un buen baño, sobre Sí. todo. Sí, claro. de martes a domingo, ¿cuántos días son? Yo diría que es 6, ¿no? 6 días. 6 días. Tú estabas grave en ese momento. Sí, sí. ¿Y cómo tú te montabas en los carros? No, teníamos un vehículo que nos trasladaba. Ok. Sí. Entonces, cuando aquel día vamos, recuerdo que entramos a un patio en una casa en San Francisco de Macorís. Y de nuevo Dios habló conmigo. Dios extendió una mano de misericordia. Tú eres el Jonás. Vamos a decir que sí, porque, pero lo inverso, porque Jonás no quería ir y yo quería ir. Entonces, recuerdo que en ese patio... Fíjate que a Jonás le llega 2 persecuciones. Sí, claro. Sí. Sí. Ujú. Y mira que pensé en él, de verdad que sí. Jonás le llega la tormenta y la tempestad por no hacer la voluntad de Dios. Así Exactamente. es. A mí me llegó la tempestad, solo que no me tragó el pez, Por suerte. por suerte. Entonces cuando estamos en aquel patio, ya ahí habíamos alrededor de 70 personas, nos tienen escondidos, para esperar que llegara la noche del lunes, para salir nuevamente donde estaba la yola. Y recuerdo que una niña como de 8 años fue y me tocó. Y me dijo, señor, mi mami que vaya allá. Y cuando yo voy allá, miro, ella me está llamando. Y cuando yo voy, ella me tiene un plato, un moro o un locrio de carnes. Wow. Primera vez que vi yo el arroz con azafrán. Entonces ahí vuelve la pregunta, digo, ¿cómo me como esto solo? Y le pregunto a ella, ¿pero y por qué a mí? Me dice, no sé. Pensé dártelo a ti. Solo de ahí, gracias a Dios, porque entendía que donde habemos 70 y pico de personas, Así mismo. eso es un milagro de Dios. Pues Sí, me lo bueno. comí porque no podía llamar a nadie más. Eso me fue lo que ella me dijo, que no llamara a nadie más. Y bueno, en la noche nos montaron en un autobús grande. Fueron repartidos en varios autobuses. Solo veíamos monte cuando ya salimos de San Francisco. Luego ya en la noche fuimos y sacamos la yola. Eso es algo también bien terrible, porque tú tienes que levantar la yola e irla poniendo de los mismos palos que van cortando, poniéndoselo como si fuera rueda, ¿no? Entonces tú vas empujando, cuando sale este palo le pones hacia allá adelante y así sucesivamente hasta salir del bosque. Sí. Pero recuérdate que estamos en un bosque, que hay que cortar árboles y que esos árboles hay que comenzar a pararlos. Salimos con la yola, luego tenemos la patana que va a montar la yola. Ahí venimos levantando la yola nuevamente, la patana viene dando reversa y entra entonces la yola a la patana. Luego entonces ese equipo entero comienza a caminar. Nosotros duramos alrededor de un día caminando sin parar, porque el que se paró se quedó fuera del viaje. Wow. Duramos alrededor de un día. Cuando nos montamos en la yola, que íbamos ya a coger mar adentro, resulta que ya estaba de día y no podíamos salir así, porque entonces la marina nos va a detectar. Y es entonces cuando tenemos que salir nuevamente de la yola y meternos en otro bosque, manglares, donde allí el lodo te pasa de la rodilla, mucho mosquito, otros pajaritos que picaban tremendo. No hay alimento, no hay agua, no hay nada. Y tú tenías la obligación Sí, claro, de estar ahí, porque los alimentos están en la yola y nadie podía ir a la yola. Entonces cuando luego llega Aún así, tú sigues con la idea de irte. Bueno, yo creo que no. Bueno, ese día. Sí, claro, en ese claro, momento. claro. Estamos puestos ahí para eso. Ya no hay reversa. Ya donde nosotros estábamos no había forma, porque ya habíamos transitado camino lejos y por el mismo río por igual. Entonces cuando llega la hora que nos mandan a montar en la yola nuevamente, ahí pudimos alimentarnos, comer algo,
Yo tuve, vamos a decir, la astucia de que yo llevé una funda de chocolate y a mi gente yo le daba su chocolate, llámese, porque nosotros hicimos un equipo, los que son de la capital, para contra todo el mundo, porque tú sabes que allí a veces se torna un poco violento y teníamos que estar unidos. Bueno, cuando la Yola sí sale, que coge mal adentro, ¿Cuántas personas iban más o menos? 156, fuera de 6 capitanes que iban. ¿Cómo Sí. es el proceso para ustedes subir a la Yola? ¿Eso se sube todo el mundo, vamos a subir o hay un listado para saber quién pagó, quién no? ¿Cómo es el proceso antes de subir a la Yola? Hay un listado, pero lo primero es que la Yola está en una parte debajo Ujú. y tú estás allá arriba en una loma. Tú debes comenzar a rodar por esa loma hasta llegar a la Yola. Cuando llega a la Yola, perdón, cuando llega a la Yola, entonces ellos te reciben, los capitanes. Ajá. Ellos tienen su persona para recibirte, te agarran por las manos. Tiene un equipo. Exacto. Entonces ellos te revisan, tú no puedes ir con arma, no puedes ir con teléfono, no puedes ir con ningún documento que te identifique. Ellos te revisan y luego que te revisan, chequean la lista y si tú pagaste o no hay problema, entonces ya tú pasas. Entonces se quedaron mucho más de lo que fuimos. ¿Por qué razón? No cabíamos. O sea que había más de 150 Claro, personas. 200 y pico largo. Wow. Sí. Entonces, no se le puede poner peso de más tampoco a la Yola. Ujú. Entonces, ya después que ellos te tienen dentro, tú tienes que sentarte con los pies hacia atrás. Entonces, en el medio de la pierna debe sentarse otro, buscando la forma de que mayormente Haya un haya equilibrio. más personas. Porque tú no puedes decir que como estamos nosotros aquí. Me imagino, gracias a Dios, que no estaba el COVID en ese tiempo, ¿no? Porque- Un equilibrio no, mi amor. Era para que podía haber espacio para más personas. Exacto. Él le interesaba llevar mucho más. ¿Y Bueno. cuántas mujeres había, tú recuerdas? Alrededor de 50 y pico. Incluso embarazadas. Oh, Dios mío. Iban ancianos. Ancianos, Yo pero dije, no. yo dije con un viejito como de 70 y pico de años. Yo dije, pero mínimo este viene a buscar su pensión para Puerto Rico. Ay, Padre amado. Porque en verdad no creo que vaya a encontrar trabajo una persona de esa naturaleza. Pero vuelvo y te reitero, es la situación que tú estás viviendo. La situación económica. Cuando tú sientes que las oportunidades se te han bloqueado, tú te mueves por donde sea, ¿ves? Sí. Yo en verdad no culpo quizá a los que se van. Ahora, le podría aconsejar que no lo hagan. Porque, De eso se trata. sí, que no lo hagan porque en verdad es terrible. Cuando nosotros cogimos mar adentro, recuérdate que la ola van golpeando la yola. Y aparte de que van golpeando la yola, tú te vas mojando. Yo ¿Y no la recibí- necesidad? ¿Y la necesidad? Bueno, la necesidad, los hombres normal. Tú sabes que nosotros los hombres no buscamos mucho acotejo. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros- hacían las Espérate. mujeres? La mujer, Las exacto. mujeres, yo vi por ejemplo una joven que le decían, pero mínimo tú crees que para el consulado que tú vas, ¿Por qué? porque ¿Por iba qué? bien pinta, bien bonita, iba con un jean, una falda fuerte azul, ella veía bien bonita. Para mí que ella fue al salón. Y después... Que vio la realidad. Cuando parece que los nervios le atacaron y le dio corredera. Ay, Dios mío. Entonces, Ay, padre. a ella lo que hacíamos era que, digo hacíamos porque yo presté bastante ayuda, la gloria de Dios, y la tomábamos, la subíamos, entonces en el borde de la yola, Ujú. ella se sentaba con su... y tiraba para el agua. No. De repente, Esto es ilustrar un poco mejor. No. Pero, Esto es una cosa increíble. Espérate. Tú me estás diciendo a mí, esa yola tiene una profundidad. sí, claro. Vamos a suponer 3 hombres hacia arriba, Tiene la yola. ¿sí? ¿De cuántos pies, más o menos? No recuerdo exactamente, pero podía decirte que era del tamaño de una casa de 30 metros, o Bastante. quizás más, Bastante alto. sí. Y bueno, yo recuerdo que
la primera parte que me tocó a mí fue alguien que se desmayó, comenzó a vomitar y los vómitos me caían a mí, oye, como agua. Wow. Y ya tú sabes, tú no puedes culpar a nadie, tienes que simplemente limpiarte. A nadie le dio ataque de grito. Mucha gente se desmayaron, mucha gente, tú sabes, tú te No dices- gritando, me quiero devolver para atrás. Ay, mi mamá. Sí, pero ya eso no importa, porque entonces el capitán siempre te da vuelta y te dice que si sigue con eso Te va tira. para el agua. Entonces tú tienes dos opciones, o decides ir para el agua O te o estate calles. tranquilo. Por Wow. ejemplo, yo tuve que enfrentar a un grandón, porque aún de ser grande él era como cobarde y se agarraba del borde de la yola, y eso ya lo habían dicho que no lo hicieran, porque si se flojaban esos palos que ponen, entonces la parte de la yola comienza, Se exacto, se desestabiliza. desajusta. Y como yo vi que él no estaba entendiendo cada vez que le decían, pues tomé parte de lo que yo sabía hacer, violencia, y le di por el pecho. Bueno, por suerte él no me respondió, porque si me responde quizá, A lo mejor recapacitó con eso. sí, gracias a Dios. Entonces, nada, fuimos y luego se presentó una situación bien difícil para nosotros. La Mar se le presentó una tormenta cuando íbamos por el canal de la Mona. Wow. Eso es terrible. Háblame de ese momento. Porque yo he escuchado mucha historia acerca del canal de la Mona. Pero una cosa es escuchar y otro es Vivirlo. vivirlo. Tú que lo Descríbelo. viviste, descríbeme lo que es el canal de la Mona embravecido. Bueno, eso se reúnen ahí todas las corrientes. Eso es como un remolino. Ok. Tú has visto los ríos, ¿no? Ujú. Tú sabes, hay ríos que son bastante caudalosos, que tú sabes que llevan mucha corriente. Ujú. Imagínate todos los ríos juntos, en ese lugar ahí. Ahí parece que desemboca todo. Desecheo y canal de la Mona, eso es tremendo. Entonces eso es como un remolino. Y tú sientes que la mar te va a tragar. Wow. Debo confesar que los capitanes tenían mucha experiencia. Según ellos, en ese entonces, cuando yo me fui, tenían ya 30 viajes. Y lo demostraron, porque ellos hicieron alguna astucia que yo creo que primero Dios y después ellos. Cuando le dicen a ustedes el canal de la Mona, cuando le dicen a ustedes, vamos a entrar al canal de la Mona, Sí. ¿cuál fue la actitud tuya y la del el remanente que estaba ahí con ustedes en ese momento? La primero de los capitanes, ellos te ponen toda la potencia de los motores. Él llevaba 2 motores fuera de borda y llevaba 2 más repuestos y tuvo que prenderlos los 4. Entonces ellos llevan esos 2 por si a alguno se le daña, entonces poner los otros 2 en función. Él tuvo que ponerlos los 4 en función. El otro remanente que estaba allí, muchos comenzaron, como me hemos dicho, a lamentarse, a llorar. La yola comenzó a coger mucha agua. Comenzamos un equipo a sacar agua. Bueno, aquello fue tremendo. Yo recuerdo que ya no dábamos abasto sacando el agua. O sea, porque entraba en el mismo canal de la Mona. Entraba más que la que sacábamos. Wow. Porque era que venía lo que estaba cayendo, más cuando la yola comenzaba y tiraba, aquellos volvía y se llenaba. Entonces, incluso yo recuerdo que había una persona ahí que era uno de mi mentor, como se dice. Esa persona, incluso cuando nos íbamos a subir, él me dijo: papá, tienes que darte. Y yo le dije: ¿cómo así? Me dice: ¿cómo que cómo así? O sea, espera, ¿cómo date? Dame. Ah, ok. Él me dijo: tienes que darte. Y yo le dije: así, yo me di. Me dice: mira, pero somos panas y tú no me diste. Digo: no, pero todavía me queda. Y me dice: Es común en ese momento. sí, pero la droga que yo estaba usando no era la que... Era chocolate que tú habías llevado. yo tenía chocolate primero. Primero yo tenía a Cristo. Porque, como te digo, siempre estuve orando.
Y todavía cuando la mal comienza a picarse, que yo la veo bien picada. Aún tomando esa mala decisión, tú tenías la convicción de que, sí, claro. de que Dios estaba contigo. Siempre. Amén. Siempre. Recuerdo que ya cuando Él me dice que ya no teníamos oportunidad, yo hice mi altar, yo me postré, me puse de rodillas y le hice la promesa al Señor, hice pacto con Dios, de que si Él me daba la oportunidad nuevamente de estar de nuevo con mi familia, más nunca volví a embarcarme. Wow. Y puedo Pero, decirte... una pregunta, ¿quién es que te dice que ya no hay solución? Aquel amigo que era como un mentor que tenía alrededor de 6 viajes. Ese viaje. Él siempre me decía, no, esto es normal, esto es normal, esto es normal, esto es normal. Pero él era parte del equipo viaje, claro. de los capitanes. Claro. No, de los capitanes no, de los tripulantes. Okay. O sea, él había ido en Yola ya hacía 6 Sí, veces. claro. Y lo habían devuelto para atrás. Sí, exacto. Entonces, recuerdo que aquel era el momento que yo veía todo. Yo veía a mi mamá, yo veía a mis hijos, yo veía todo. Te empezó a pasar toda Sí. tu vida, como uno dice, una película. Perfecto. Entonces comienzo a orarle al Señor y es aquí en el momento cuando algo bonito pasa, la mal comienza y se tranquiliza. Parecía como que no había visto en ningún momento una tormenta. Wow. Pero entonces hubo otra petición que yo le dije al Señor, que permitiera que a nosotros nos encontraran vivos. Y no encontraron. Parece que entonces el propósito de Dios no era que yo llegara, por lo menos en ese momento, a Puerto Rico. Luego ahí mismo duramos un tiempecito, ya estábamos en playa puertorriqueña. Él apaga los motores. Luego ya como eso de las 4 de la tarde, enciende los motores nuevamente para... Una pregunta. Ahí en ese momento el mar no estaba bravo. No, ya no. Ya no. Ya o sea, estaba... lo más difícil que ustedes vivieron fue en el Canal del Amor. Exactamente. La Yola brincaba alta. Muy alta. ¿A qué altura más o menos? Yo diría que más o menos, tú sabes, donde el tamaño de un transformador, de un palo de luz, de esa superficie a la tierra, esa misma era del agua a esa altura. ¿Y cuando eso caía en el Cuando eso caía, eso hacía un estruendo tremendo. Nosotros pensábamos que se iba a desbaratar eso en 20 pedazos. Brincaban para arriba ustedes. Exacto. Los gritos al pecho. Así es. Aquello en verdad fue terrible. Ahí fuimos pocos los que quedamos sin desmayarnos. Casi la totalidad se desmayó. Mucho, tú sabes que veníamos ya de estar deshidratados. El sol te da en la madre, porque ahí no hay una sombra. Eso es cuando tú coges el mar, eso es completamente, tú sabes, sol. Sí, ahí no hay una sombrita, ni mucho Más el menos. agua te castiga. Entonces, todavía nosotros íbamos bebiendo agua, porque eso sí, el capitán llevaba mucho paquete de agua. Pero la piel yo la mudé toda en esos días. Wow. Eh, Y el pánico de los tiburones. Ok, los tiburones. Tú lo sentías cuando pasaban por debajo de la yola. El capitán nos recomendó a nosotros que no le tiráramos golosinas. Ni galletas, ni salami, ni nada. Pero dime tú, si hay pila de gente haciendo sus necesidades. O sea, en ese momento, en ese momento. O sea, el capitán decía que lo que hicieran sus necesidades había que tener funda y dejarla ahí con ustedes. Exacto. Pero entonces cuando hubieron algunos que lo hicieron, tú sabes, y otro cuando comenzó a llenarse la yola, comenzó a rodar todo. Wow. Entonces ahí se llevaba salami, ahí se llevaba galletica. Se dañó todo. Y los tiburones tú los sentías que movían la yola. La yola. Y te pasaban así por el lado. Ay, Dios mío. Eso es tremendo. En verdad, ¿Qué te pasó por la mente? Muchas cosas. Yo duré, después de regresar, alrededor diríamos de 3 meses, que yo tenía el pánico.
Siempre yo pensaba que algo me iba a suceder, dormía y soñaba con eso. Sí, Wow. el Porque trauma. yo creía que como que todavía yo no había podido salir de eso. Fue un poco traumático. Yo vine volviendo en sí ya de 4 o 5 meses en adelante. Cuando ustedes llegan a playa ya puertorriqueña, ¿cómo ustedes lo detectan? ¿Cómo se dan cuenta de que ustedes están ahí? Según lo que más saben, hay una avioneta, que es la que pone la raya blanca que nosotros conocemos en el cielo. Ujú. Cuando él decide prender los motores para ya llegar a la meta final, que era desembarcar, allí él dice que parece que fuimos detectados, porque tú sabes que tú no puedes ni hablar ni hacer mucho ruido, porque hay un radar que ellos se dan cuenta, y entonces al darse cuenta inmediatamente llega la guardia costera. Ujú. Fue de una vez. Cuando él prendió apenas habíamos corrido quizá 200 metros, no creo que habían sido más. Y de repente un helicóptero volaba sobre nosotros. El capitán decide quitar los motores y dejarlo que se hundan. Allí nos recomendó alguna cosa que no la voy a decir porque después yo me imagino que esa gente todavía está en eso y después puede ser perjuicio para ellos mismos. Pero luego que llega la guardia costera, nos preguntan cuántos somos. Le dijimos cuántos éramos. Nos tiraron salvavidas. Pero quizá aquella experiencia después de ahí también fue todavía más tormentosa que la misma Experiencia en el que Canal el de la mismo Mona. Canal de la Mona, porque recuerda que ya no tenemos motores, ya prácticamente no tenemos el capitán que está manipulando la yola. Ujú. ¿Qué La hizo, yola- ese, qué la- hizo- qué hizo ese capitán? Se puso junto con nosotros. Que el capitán lo abandonó. No, él estaba ahí, pero Nadie podía decir que ese no, era el claro capitán. que no, había problemas. Ese era un tripulante común y corriente, igual que Claro, todos ustedes. Claro. Entonces, cuando la yola comienza a tomar agua, la guardia costera pidió que los que tuvieran desmayado, condiciones especiales, que salieran primero. Yo, gracias a Dios, como todavía me sentía fuerte y siempre me ha gustado ser humanitario, comencé a pasar personas para el bote. Pasaban de 2, pasaban de 3. Eran 3 botes. Pero a medida que iba pasando el tiempo, la yola iba llenándose Tomando más. más agua. Ellos nos dieron en forma como de una luz para cuando ellos se alejaran, nosotros nos mantuviéramos con esa luz para que ellos vieran de lejos. Y recuerdo que volví a pensar que moría, porque ya no podíamos nosotros sacar el agua de la yola. Y fueron pasando los momentos y cada momento era más tremendo, difícil. sí, más difícil. Pero por la misericordia de Dios logramos salir todo. Todo fue bien. No podemos quejarnos El trato. del trato, fue muy bien. Ellos comenzaron había un equipo de salud, comenzaron a chequearnos. Ya en Puerto Rico pensaban que nosotros habíamos muerto porque quedamos de llegar allá el viernes y como no hay comunicación, pues nosotros fuimos detectados el viernes en la noche y de vuelto acá, vinimos llegando aquí el sábado a La Romana. Entonces el recibimiento que nos dan en La Romana te ponen en fila. Ujú. Y hay un equipo de ellos que comienza a caminar y si tú pestañaste 2 veces te mandan a dar 2 pasos adelante, porque ellos entienden que tú eres parte de lo del viaje ilegal. Ok. Una pregunta. Cuando tú llegaste acá a Dominicana, que viste tu familia, No, la primera experiencia fue en la guagua, porque recuérdate que ya tenemos más de 8 días nuevamente sin bañarnos. Y entonces a una persona cayéndole vómito, que no vamos a decir que otra cosa porque imagínate. te cayó. Pero teníamos un hedor tremendo. Cuando un paréntesis.
Cuando ustedes lo encuentran en Puerto Rico, ustedes todavía están en La Yola. Sí, claro. ¿Cómo lo devuelven a República Dominicana? ¿En barco o en avión? En barco. En avión, en barco. Sí, porque ellos tienen, vamos a decir, un programa, ¿no? O su ley. Si tú pisas tierra, tú vienes en avión. Pero si no pisas tierra, si está en el agua, viene por el agua. Entonces en el barco también eso es tremendo, porque el barco, tú sabes, tira como un humo, que eso pica tremendo en los ojos, y entonces ese frío, eso mira, yo no quiero acordarme de ese frío. Tú sabes que muchos son los que van a ver esta entrevista. Sí. Muchos jóvenes, muchas personas que están pasando por un momento difícil, que están pensando tomar esa misma decisión que tú tomaste. Sí. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que está viendo? Bueno, yo puedo decirle que yo soy el mejor ejemplo que ellos puedan ver y escuchar, porque deuda tenía mucha, necesidades tenía mucha, y Dios me ha bendecido tan grande que después de eso me regaló 2 mellas, que siempre se lo pedía a Dios, le pedía siempre tener 2 mellas. Hoy le doy gloria a Dios, conocí a Dios, tal vez para allá, como yo iba con mi mentalidad, no creo que conociera a Dios. Esa es la segunda parte del testimonio, cómo tú llegas a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, no lo intenten. No lo intenten. Sigan tocando puertas. Hay puertas que se cierran, pero hay otras que Dios la abre, y la que Dios abre, esa es la importante. Amén. Hoy, ya alrededor de 15 o 16 años de haber pasado eso, yo no quisiera verme ni cerca del mal. Yo mi vida ha cambiado mucho. Gracias le doy a Dios. Yo tuve la suerte de que por lo menos no morí. Pero ya le había dicho que el viaje anterior murieron todos. Y después de eso yo he visto mucho que han naufragado y que han perdido la vida. Aquí aún nosotros, quizá los políticos, aquella gente no le den oportunidad a uno, pero la mejor oportunidad la da Dios. Amén. Que esa es la verdadera oportunidad que nosotros debemos pelear, y no hay una mejor seguridad que Dios, porque quizá aquellos que se dieron su nota como dieron, se desmayaron, sintieron necesidad. Sin embargo, la gloria de Dios, yo no tuve que sentir ninguna necesidad, solo que de beber agua, y la encontré. Gracias Frankie, por Señor. tan hermoso consejo para esas personas que están a punto de tomar esa decisión. Siempre Dios tiene una salida para cada situación. Así es. Amén. Y si usted tiene una deuda y se va en Yola, recuerde que su deuda va a aumentar. Amén. Porque usted tiene problemas económicos y tiene que seguir haciendo lío encima de los líos que usted tiene para buscar ese dinerito, para montarse en un viaje que usted no sabe si va a tener un resultado positivo o negativo. Amén. Así que siempre pídale a Dios que se adueñe de todos sus problemas, porque Él escucha nuestras oraciones. Amén. Amén. Gracias, Franklin, de verdad, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Lo único que le pido es que para la próxima, si hay una próxima, que le bajen un ching al aire. Está bien bello. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, mi amor, por compartir conmigo esta gracias a ti escena, por de invitarme. verdad. Y gracias a ustedes por mantenerse en sintonía. Recuerda seguirnos en nuestra plataforma digital FMC Radio Show, nuestra página de Instagram, Facebook y YouTube. Asimismo, FMC Radio Show. Merari Roque se despide. Hasta una próxima y muchas bendiciones para todos ustedes por seguirnos. ¿Dónde que estamos ubicados? Nuestra plataforma. Estamos ubicados en la urbanización El Primaveral, Santo Domingo Norte, justamente detrás de la Cash. Así que ya ustedes saben, aquí estamos. Este es su espacio. Bendiciones. Bye. Bendiga.